Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de webinar que estamos haciendo con Visma. Todo el año estuvimos con distintos webinars presentando distintas temáticas y en el día de hoy tenemos el lujo de estar con Marcela Angeli de Tower Watson para terminar con un tema que nos parece muy importante a todos en este momento, en este país latinoamericano que está bastante revolucionado, que es el tema de compensaciones, remuneraciones y beneficios para el 2021 y 2022, nada más y nada menos. Marcela nos conocemos de este año, empezamos trabajando en Visma con la nivelación, en todo lo que es puestos, compensaciones, muy interesante, nos ayudó muchísimo. Y bueno, tuvimos esta idea de charlar sobre este tema y empezar a difundir esta información que sobre todo en empresas de alta tecnología como nosotros, es fundamental para el día a día y para poder ejercer nuestro trabajo. Mi nombre, bueno, como ven, soy Eugenia Leñú, soy la directora de personas y de operaciones en Visma LATAM y Marcela es la directora de Talent and Rewards en Willis Tower Watson. Así que bueno, te doy la bienvenida, Marcela, gracias por acompañarnos y en honor de tiempo empezar lo más puntual posible. Te voy a pasar el mando así, si querés, podés hacer tu presentación. Bueno, ¿qué tal, Euge? Buen día. Antes que nada, agradecer a Visma por habernos invitado a participar de esta actividad. ¿Me decís, Euge, si se está viendo? En este momento todavía no. Eh, mm, Recién probamos si andaba, Sí, ¿no es hay que cierto? compartir con el cuadro. Ahí estamos, ahí sí. Ahí Ahí perfecto. estamos, ok. Entonces ahora lo pongo en modo Modo presentación. presentación. Eh, bueno, nuevamente entonces agradecerte. La intención es compartirles información de cómo vemos que va a cerrar el año en términos de incrementos salariales que están planteando las empresas para el año que viene. ¿Qué medidas por ahí disruptivas desde la gestión de compensaciones estamos viendo? Y bueno, un dato que tiene que ver también con una problemática importante que está atravesando este sector de alta tecnología, que tiene que ver con rotación. Cuando hablamos de incrementos salariales dentro del sector de alta tecnología, lo que estamos viendo es que el total acumulado de incrementos salariales que este sector va a estar dando durante este año, si miramos todo el sector de alta tecnología, estamos entre un 43% y un 50%, siendo la mediana el 46% y el promedio el 47,3%. Acá hago la aclaración del total del mundo de alta tecnología, porque, digamos, podemos encontrar dentro de este sector de actividad algunas empresas que están siendo mucho más competitivas respecto a incrementos salariales, y por lo tanto, si nos quedamos en ese grupo, que yo digo que es un grupo de unas 30, 35 compañías que están siendo más competitivas, en vez de estar hablando de un promedio del 47,3, estamos hablando de un promedio más cercano al 50-52%. ¿Sí? Bien. Ahora, si miramos todo otra vez el mercado de alta tecnología, entendiendo como tal empresas de hardware, empresas de telecomunicaciones, empresas de software integrales,
los datos, digamos, del mercado total están en este 46-47%. Las empresas planearon este presupuesto que se ha ido modificando a lo largo del año. Acá recordar que el año empezamos estimando que íbamos a dar un incremento del 40-42%, ¿sí? Claramente han ido sucediendo cosas en nuestro país que tienen que ver muchas con el indicador de inflación que se fue acelerando y por lo tanto las empresas han ido rearmando el presupuesto para terminar el año, como decimos, en un incremento promedio sector alta tecnología de un 46-47%. ¿Sí? ¿Cómo las empresas están plasmando estos incrementos? En realidad, obviamente no lo están haciendo en una única vez, sino que diríamos que casi el 40% de las empresas lo está haciendo en 2 oportunidades, otro grupo equivalente lo está plasmando en 3 oportunidades, y después tenemos un 20% aproximadamente de empresas que está dando incrementos o 4 veces por año, o 5 veces por año, o más de 5 veces por año. Esto es algo, yo diría, bastante diferencial del resto de las industrias. Es decir, si uno mira la industria general, hay un grupo muy importante de empresas, casi llegando al 45-48%, que está dando 2 incrementos en el año, y un grupo del 30 y pico por ciento que está dando en 3 oportunidades. Casi son muy poquitas las empresas, obviamente, que da un único incremento en el año o más de 4 incrementos, 4 o más incrementos en el año. Cuando hablamos de 2 oportunidades, los meses más significativos siempre son abril y octubre. Cuando hablamos de 3, es porque se introduce el mes de julio, y cuando hablamos de 4, diría, ahí las empresas anexan el mes de diciembre. Yo creo que en este sector de alta tecnología, y creo que una dinámica muy parecida es digamos, el sector de fintech, aparece tan preponderante esto de los 3 veces o de 2 o 3 veces, porque hay muchas empresas que tienen, digamos, como política ir acompañando la evolución de la inflación de forma trimestral o cuatrimestral. Claro. Otro Ahí, punto por ahí. Sí, Euge, te o sea, escucho. la realidad es que, llevándolo a nosotros en particular, se refleja bastante, tanto el porcentaje de incrementos, es un fiel reflejo. En el caso de los aumentos, nosotros estamos en este momento en el 3%, estamos dando 1, pero estamos reevaluando para el año que viene esto de generar 2 o hasta 3, porque más allá de si damos un único aumento en enero, inflacionando toda la banda, desde el punto de vista psicológico de las personas también, esta expectativa de que los vayan acompañando con la inflación es importante. Detectamos eso incluso con las encuestas de nuestros empleados, de la expectativa de ellos de tener al menos 2 incrementos anuales. Así que es un fiel reflejo de lo que nos pasa a nosotros, total. Sí. Digamos, yo siempre digo hasta el año pasado, digamos, digamos, pre-pandemia, digamos, las empresas fueron migrando a esto de 2, 3 o 4 oportunidades en el año. El año pasado, por un tema que lo relaciono 100% a la pandemia, digamos, la mayoría de las empresas se centralizó en 2 o 3 oportunidades. Creo que esto estuvo muy relacionado a ver cuál iba a ser el impacto de la pandemia en el negocio. Entonces, a partir de ahí vimos que varias empresas como se retrajeron y dijeron, bueno, vuelvo a 2 ajustes en el año, pero ya este año, digamos, con una, podríamos decir, entre comillas, una normalidad más normal,
las empresas otra vez y más en este sector empiezan a poner este foco, ¿no? de 3 o 4 oportunidades. En una única oportunidad realmente son muy poquitas. Otro punto para destacar respecto a cómo las empresas están dando los ajustes, más allá de ver la cantidad de oportunidades, es cómo lo hacen realmente efectivo en cada una de estas oportunidades. Y lo que estamos encontrando es que cada vez más son las empresas, dan estos ajustes de manera bastante general, ¿sí? Quizá en el primer incremento del año hacen una combinación de, digamos, un tanto porcentaje igual para todos los empleados, en pos de acompañar en cierta manera la inflación, y después existen, digamos, ajustes, yo diría, selectivos en términos de a quién alcanzo e individuales en términos del porcentaje que doy, dependiendo el posicionamiento respecto al mercado, dependiendo la criticidad del puesto y la necesidad de retener, y teniendo que ver también con el desempeño de los empleados, ¿no? Habitualmente ya después el segundo ajuste, el tercer ajuste o el cuarto ajuste terminan siendo ya de manera más general, ¿no? Mismo porcentaje para toda la población. Acá no sé, Euge, ustedes los ajustes, cómo los otorgan, ¿no? Sí, en realidad nosotros hacemos un ajuste en enero, inflacionando todo el año, por lo tanto, al principio, los primeros 6 meses, nuestros empleados están muy felices porque están por encima del mercado, pero bueno, a medida que va pasando el año, van equiparándose con la inflación y bueno, va llegando a un nivel de mercado con inflación encima. Entonces, bueno, aparentemente lo que vamos viendo es que se hace muy largo esperar un año para poder generar eso, a pesar de que por ahí en el peso sobrepeso es más dinero, desde el punto de vista de la perspectiva de la persona se hace como muy largo. Por otro lado, no identificamos que el haber hecho un único aumento o sea un motivo de rotación, ¿sí? Sino que por ahí son otros los motivos, pero sí descubrimos que para las personas se hace muy extenso. Por otro lado, también para recursos humanos, el hacer, no sé, yo ahí estaba viendo 5 ajustes, conlleva un trabajo administrativo de la organización, no de recursos humanos, sino que de la organización, bárbaro, ¿no? Entonces, llevarlo a 4 o 3 me parece bastante. Sí, 2 creo que podrían ser aumentos que sirvan y que también nos permitan acompañar con otro tipo de plan de compensaciones que más adelante vamos a charlar sobre ese tema, ¿no? Así que sí, estamos en Ok, eso, Marce. perfecto. Perfecto. A ver, cuando veíamos recién este 46,5 o 47%, dependiendo de la medida estadística que miremos, respecto a incrementos, bueno, nos quedan todavía 2 meses del año, entonces, en realidad, lo que siempre le preguntamos a las empresas es, ¿crees que esta información que me estás compartiendo va a tener algún cambio? Es decir, todavía estás negociando con tu casa matriz, con la región, con el dueño a nivel local, algún adicional más para distribuir por incrementos salariales. En principio, el 70% de las empresas nos contesta que no. El 30% todavía está negociando algún adicional y ninguna empresa está pensando en bajar el presupuesto si es que todavía le queda dar un último incremento salarial. Por lo tanto, me parece que los números que estamos viendo de cómo va a cerrar el año parecieran ser casi finales. Me atrevería a decir que como todavía tenemos un 30 ahí que está tratando de incrementar, seguramente no todos lo consigan, me atrevería a decir que vamos a terminar el año en incrementos en este sector, quizá en 47, 48 seguramente. Otra vez, acá destaco todo el mundo de alta tecnología. Hay empresas que están siendo más competitivas que estos porcentajes, por supuesto.
Después lo que empezamos a detectar en los últimos años es que las empresas, algunas, cuentan con algún presupuesto adicional para dar incrementos extraordinarios, adicionales, pensando en la recomposición de alguna posición respecto al mercado, la necesidad de retener y por lo tanto hacer ajustes fuera de ciclo. En realidad esto lo preguntamos porque a veces cuando nosotros hacemos a lo largo del año encuesta flash, parece, como venimos viendo, ¿no? Parece que el año va a terminar en 47. Y cuando después, en enero, febrero del año que viene, volvemos a hacer el relevamiento y preguntamos, bueno, ¿cómo cerró el año? Siempre nos encontramos con que el año termina cerrando entre 1 o 2 puntos más arriba de lo que se venía planeando, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aparecen estos números 1 o 2 puntos distintos? Y lo que nos encontramos es que varias empresas nos dicen, la realidad es que tenemos un presupuesto adicional, que a veces lo ejecutamos y otras veces no lo ejecutamos, ¿sí? Y entonces, acá estas empresas que tienen un presupuesto adicional son casi el 30%, como están viendo ahí es el 27% de las empresas, hay un 73% que no, que entonces el presupuesto que nos comparte es el total y no tienen nada adicional o extraordinario. Ahora, este 27% que sí lo tiene, cuando le preguntamos, bueno, ¿de cuánto es, cuántos puntos adicionales son? Y habitualmente ese presupuesto adicional es entre 3 puntos y 15 puntos, siendo el promedio y la mediana muy parecidos, estamos hablando de 8%, 9%. Cuando preguntamos esto mismo en el mercado general, en realidad los porcentajes que nos encontramos de cantidad de empresas es muy parecido. Lo que sí nos encontramos es que es mucho menor este presupuesto extraordinario. En general es de 3 puntos a, con mucha suerte, 5 puntos, ¿sí? Evidentemente, este sector, como lo sabemos todos, de alta tecnología, está transitando como un periodo, digamos, de muy, digamos, específicamente ya diría, ¿no? Alta tecnología, pero otra vez me concentro en el sector del software y por ahí adiciono acá el fintech, que también compite mucho. Digo, bueno, están transitando un periodo muy bueno de negocio, están teniendo mucha dificultad para atraer y retener ciertos perfiles, ciertos roles sumamente críticos y necesarios para el funcionamiento del negocio, que hace que las compañías necesiten ser mucho más competitivas y hasta diría como muy innovadoras a veces, ¿no? Sí. Sí, en eso, Marce, también algo que vemos, nosotros estamos en el mercado de alta tecnología, pero también de alguna manera el mercado de alta tecnología va impulsando a los otros mercados a que también modifiquen su propuesta, porque hoy en día casi todas las industrias, que debe haber de distintas industrias en la audiencia, tienen estos perfiles de alta tecnología en la compañía, lo que empieza a ser también un movimiento en el resto de la compañía para tratar de nivelar o llegar o acceder a ese tipo de posiciones, ¿no? Tal cual. Nosotros eso, Euge, lo estamos viendo muy claramente. Este año es el primer año que aparecen empresas de otras industrias. Hablo petroleras, hablo automotrices, hablo de laboratorios, hablo de empresas de consumo masivo que están queriendo entender qué es lo que paga el mercado de alta tecnología, porque sus áreas internas de Haití están planteándole la problemática de la alta rotación también que están teniendo, porque al ser este sector de alta tecnología y de fintech, como decíamos, estar con un déficit de recursos disponibles, ya se van a atacar a las restantes
industrias de mercado, sectores de mercado, ¿no? Entonces, este año los vimos muy claro y nos encontramos también con empresas, digo, petroleras, laboratorios, automotrices, que han tomado la decisión de decir, bueno, ya a todo el departamento de IT, de sistemas internos, de tecnología, los empiezo a administrar contra un mercado totalmente distinto. El resto de mi empresa farmacéutica la comparo contra el sector farmacéutico. Ahora, el mercado de IT, mi área de IT, la voy a mirar contra el mercado de alta tecnología. Y no solo la voy a mirar contra ese mercado, sino que voy a tener que tener una política de posicionamiento más agresiva, porque además el talón de Aquiles de estas empresas es que, es decir, no dejan de estar en un área de soporte o de staff del negocio. Mientras que si esa gente migra al mundo de alta tecnología, pasa a estar en el área, digamos, core, ¿no? Productiva. Sí, El área productiva. principal, el corazón del negocio, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Por todos lados está generando un revuelo este tema. Tal cual, tal cual. Eh, eh, Después lo que tenía para compartirles, simplemente para que puedan ver, digo, si en la audiencia hay empresas de otros sectores, acá lo que estoy mostrando es cómo esperan terminar las empresas el año en términos de incrementos salariales. Como podemos ver, el mercado de alta tecnología en su totalidad está por arriba de la mitad de la tabla, ¿no? De los sectores. Podemos ver que en la parte alta de este gráfico se encuentra el mercado fintech, se encuentran los bancos, se encuentran las empresas que están ligadas a lo que es comunicación, entretenimiento, y en la parte baja de este gráfico vamos a encontrar las empresas de turismo, retail, empresas aseguradoras, empresas petroleras, y digamos, y también, digamos, más allá de ver todo el año, estamos viendo los incrementos dados hasta el mes de octubre, y claramente todavía tenemos algunos sectores que quizá no dieron ni el segundo ajuste todavía, como por ejemplo, estamos viendo todo lo que está ligado a la salud, ¿sí? Las obras sociales, las prestadoras médicas, las petroleras, ¿sí? Que todavía digamos, estamos en la mitad de la tabla, es decir, dimos hasta ahora el 25%, es decir, todavía nos queda la otra mitad del presupuesto por dar. También por ahí lo que me llama la atención, y lo venimos destacando, lo mismo pasó el año pasado, es la diferencia entre el sector que menos da y el que más da. ¿Sí? Tenemos ahí casi 15 puntos de diferencia. Claramente esto para mí es efecto todavía de pandemia, no un negocio en su normal funcionamiento. Esto prepandemia, cuando veíamos este mismo gráfico, entre los sectores que más daban y los sectores que menos daban, teníamos 5 puntos, 6 puntos de diferencia, ¿sí? Más allá que después los niveles de pago pueden ser distintos por sector, pero el porcentaje que las empresas movían su payroll era muy parecido, es decir, era muy homogéneo por sector. Claramente esto no sucedió el año pasado. El año pasado, entre el sector que más dio y menos dio, tuvimos 18 puntos de diferencia, perdón, 22,5, 22 puntos y medio entre el que más dio y el que menos dio. Y vemos que este año está sucediendo algo bastante parecido, ¿sí? Esto es incrementos 2021. Vamos a ver qué es lo que están proyectando las empresas para el año que viene. No sé, Euge, si tenías algo para agregar o paso directamente al No, 2022. pasemos al 2022 a ver qué es lo que se viene, que creo que es lo fundamental y por lo que la audiencia debe estar esperando. ¿Qué hacemos ahora?
con todo esto, después de tener estos ¿Qué incrementos? vamos a hacer qué vamos a hacer el año que viene? Por ahí para mí es muy importante mencionar que la foto va cambiando mucho en un mes y medio. Nosotros hicimos una encuesta flash hace un mes y medio y las empresas nos decían que para el año que viene tenían en el primer presupuesto que estaban trabajando, habían estimado un incremento acumulado para el personal fuera de convenio del 42%. Un mes y medio después, volvemos a preguntarles lo mismo y ya no hablamos de un 42,5%, sino que hablamos de un 45%, si miramos la mediana de mercado, y de un casi 47% si miramos el promedio. Y todavía Eh, no pasaron las elecciones, hay que ver qué pasa después de las elecciones, por ahí cambia también otra vez, ¿no es cierto? Siempre en año electoral, Tal cual, en diciembre se modifica todo. sí, tal cual, habrá que ver las elecciones, habrá que ver inflación y habrá que ver la dualidad que tenemos de moneda, ¿no? De tipos de cambio. La dualidad no es una manera de decir, digo, porque tenemos como 10 tipos de cambio distintos, ¿no? Pero bueno, en el mundo de alta tecnología, hoy tenemos casi el 60% entonces de las empresas que ya preparó el primer presupuesto para el año que viene. Y los números entonces que decía antes, tenemos un acumulado de incremento de 45% si miro la mediana, 47% si miro el promedio. Las empresas están estimando que la inflación para el año que viene va a ser de un 45%. Sobre esta base es que armaron el presupuesto. Entonces digo, bueno, claramente las empresas están pensando un incremento salarial que acompaña al 100% la inflación. No es que estamos pensando un presupuesto, digamos, más alto que la inflación. Por ahora, esto es lo que están planteando las empresas. Si miramos el mercado general hoy nos está dando 45%, si, tanto para el promedio como para la mediana. ¿Sí? Acá el hecho de que casi el promedio nos está dando 2 puntos más, lo que me indica es que en este sector claramente hay empresas con presupuestos salariales muy competitivos, ¿sí? Mucho más allá, mucho más allá del 45% y por eso este promedio del 47%. ¿Cómo las empresas van a aplicar este presupuesto del 46-47%? A diferencia del mercado general que habla que va a dar 60% en el primer semestre y 40% del presupuesto en la segunda parte del año, en el sector de alta tecnología se está hablando de dividir el presupuesto en partes iguales, primer semestre y segundo semestre. Y en Ahí, cuanto a... Marce, tengo una pregunta de la audiencia Vale. para no seguir avanzando. Hay una consulta que dice si el 42% otorgado en Haití hasta octubre es por todo concepto, promos, inflación, mérito o solo una parte. O sea, por ejemplo, inflación o mérito o promos, ¿no? Ok, a ver, ahí adentro está diríamos, inflación, mercado y desempeño. No están las promociones, ni que generalmente las empresas suelen tener un presupuesto aparte, que en general va de 1% a 2% del payroll, y tampoco está en ese porcentaje este 27% de empresas que decíamos que tienen un presupuesto extraordinario adicional para dar fuera de ciclo, retención, no está ahí adentro. ¿Sí? Bien, buenísimo. Y después hay una pregunta si esta información obviamente es para Argentina. Yo quiero pensar que sí, esto 100%. es para Argentina, 100%. 100%. Digo, cuando por ahí esa también para mí es una diferencia muy importante cuando nosotros hablamos con los colegas de otros países de la región.
digamos, países con economías mucho más estables, donde cuando ellos, digamos, preparan, o el mercado prepara el presupuesto, ¿no?, salarial, siempre tienen en cuenta la inflación y después le adicionan entre 1,5 puntos o 2 puntos de presupuesto adicional para dar aumentos por mérito, aumentos por desempeño por mercado. Si nosotros vemos a Argentina, nosotros decimos, me voy al año pasado, ¿sí?, porque este año todavía no cerró. Pero el año pasado tuvimos una inflación del 36,4%. Los incrementos terminaron siendo promedio, industria general, 37,5. Es decir, que, digamos, con suerte, las empresas dieron un puntito, coma uno más que la inflación. Es decir, cuando yo miro el presupuesto de los países estables, el 65% del presupuesto está compuesto por inflación y el 35% del resto del presupuesto es para dar aumentos por mérito o por mérito, desempeño, mercado. Cuando yo miro Argentina 2020, el presupuesto, el 99% del presupuesto es inflación. Me queda 1% del presupuesto, ¿sí?, versus el 30% del presupuesto de mis vecinos, que es para dar por desempeño o por mercado, ¿sí? Entonces, digo, claramente en Argentina, más allá de que quizás las empresas como filosofía, como política, como estrategia, tendemos a tratar de diferenciar por desempeño a cada una de las personas en nuestro incremento salarial, claramente nos es muy difícil. Digamos, el desempeño termina perdiendo entidad porque mi presupuesto salarial apenas alcanza la inflación. Tal cual. Con suerte. Sí, totalmente. ¿No? Y también, no sé, nosotros tenemos alcance regional y estamos viendo algún movimiento en algunos países como Perú, en donde venían con una inflación bastante estable, entre un 2 y un 3% promedio, y hoy, para este año ya van 4,2, creo, y también ahí empiezan a moverse. Tampoco es que son grandes porcentajes, pero empieza a moverse en un esquema inflacionario distinto también, ¿no? Sí, lo mismo está sucediendo con Brasil, ¿no? Brasil en general, digamos, venía con una inflación del 3%, 3,5%, entonces los incrementos terminaban estando en 4, 6%, y hoy están estimando una inflación para este año que va a superar los 10 puntos, ¿no? Entonces, bueno, digo, nos estamos encontrando en una región que claramente, digamos, ya nosotros y Venezuela somos destacados, pero bueno, empezamos a encontrar otros países que están teniendo también una inflación diferente a la tranquilidad de inflación con que venían años anteriores, ¿no? Sí, total. Bueno, volviendo y para ir cerrando los incrementos 2022, entonces, en este sector decíamos, la aplicación del presupuesto va a ser 50% en el primer semestre, según 50% en el segundo semestre. Y respecto a cantidad de incrementos salariales, otra vez, digamos, se concentra mucho en 2 incrementos en el año, casi el 45% de las empresas, y después tenemos un 27% de empresas que dice voy a dar 3 incrementos en el año, y un 20% de empresas que dice voy a dar 4 incrementos en el año. Después también para compartirles cómo están proyectando otros sectores. Claramente vemos en un extremo lo que es el sector petrolero, lo que es comunicaciones. Evidentemente el sector petrolero lo veíamos en la parte baja este año y está evidentemente queriendo hacer algún catch-up el año próximo.
En la parte de abajo estamos viendo sectores como construcción, como logística, como aseguradoras. Lo que estamos viendo es que quizá los extremos, digamos, se van acercando, ¿no? Tratando por lo menos de estar algunos puntos más cerca entre los que menos van a dar y los que más van a dar. Sí. Igual, vuelvo a repetir, todavía hay empresas que no están trabajando todavía el presupuesto del año que viene. Yo creo que, como decía Eugenia, estamos en un año electoral, habrá que ver cómo terminan las elecciones y habrá que ver cómo termina el dólar y cómo termina la inflación para ver digamos, la concreción de estos números o la posibilidad de que estos números cambien. Me gustaría pasar al siguiente tema que tenía para compartirles, que tiene que ver con, digo, bueno, hablamos del salario, hablar de otra componente que es importante en Argentina, porque diría hoy muchas empresas tienen implementado un bono anual por resultados, que es parte de la remuneración total de los empleados. Entonces, primero lo que, digamos, como cuando hacemos la pregunta, todavía nos falta casi el último trimestre del año, lo que le preguntamos a las empresas es cómo van a terminar, cómo ven que van a terminar el año respecto a sus resultados de negocio. En este sector tenemos casi un 40% de empresas que nos dice voy a llegar al plan de negocios que tenía planteado. Hay un 20% que nos dice voy a estar por encima de los resultados que había planteado y nos queda el 40% restante que nos dice, bueno, no llego al plan que planteé. Generalmente este es un dato que nos impacta al momento de, bueno, ¿vamos a pagar el bono o no? ¿Cómo vamos a pagar el bono, no? Bueno, y por ahora, digamos, tenemos casi todas las empresas, independientemente de cómo sean los resultados, casi todas plantean que van a pagar el bono el año que viene, ¿sí? El 98% de las empresas va a pagar bono el año que viene. Solo hay un 2% de empresas que no va a pagar bono el año que viene. Y más allá de que decimos que hay un 40% de empresas que no van a alcanzar sus resultados de negocio, tenemos casi un 60% de empresas que nos dice que va a pagar el target, al 90% del monto target promedio que tenga la compañía para arriba. ¿Sí? Es decir, me queda un 20% de empresas que va a pagar del 90% del target para abajo. ¿Sí? Es decir, evidentemente hay algunas empresas que más allá de que no lleguen a alcanzar los resultados de negocio que tenían previsto, van a estar pagando el bono casi a target. ¿Sí? Acá, Euge, no sé si tenés algo para comentar de ustedes, si Sí, querés sí, agregar algo. en nuestro caso es parecido, aparte de la compensación base, tenemos target bonus. Lo particular es que nosotros tenemos el plan de compensación, es para todos los empleados también, eso por ahí depende de las empresas, el bono está reservado para ciertos niveles, en nuestro caso por ser de alta tecnología también es parte de la compensación total del colaborador. Y tal cual, nosotros, bueno, estamos en alta tecnología y ha sido un gran año y logramos el cumplimiento del bono y venimos, o sea, logrando el cumplimiento, ¿no? Siempre es a resultados, por lo tanto estamos dentro de la media que venís contando. Ok, perfecto. Sí, me parece importante siempre destacar esto del bono acá, digamos, en caso de Argentina, porque como decía al principio, ¿no? Es una parte de la remuneración. Hoy prácticamente si miro la industria general, yo diría casi el 75, 78% de las empresas, independientemente de la industria, tiene bono para toda la población fuera de convenio, obviamente con montos diferentes, ¿no?
pero bueno, es parte de la remuneración total que nuestros empleados tienen, digamos, en su cabeza como parte de todo el año, ¿no? De trabajo. Sí, ahí tenemos una pregunta que nos dicen Ujú. si sabemos en qué porcentajes de empresas el bono se paga para todos los empleados. Sí, bueno, a ver, lo que decía, si miro el mercado general, es casi entre el 75 y el 78% de las empresas tiene bono para todos los empleados. ¿Sí? Obviamente, otra vez, con montos diferentes. Capaz que cuando estoy a un nivel de empleado o analista junior o semi-senior, el bono no llega a ser ni un sueldo, quizás es el 6% de su remuneración total, ¿no? O en algunos casos llega a un 8%, es decir, a un salario por año. Pero digo, cada vez es más. Yo digo, esta prevalencia creció mucho por allá por el año, diría, 2006, 2008, eh, cuando fue que empezó a ser tan potente, tan fuerte el solapamiento salarial, ¿sí? Entre la parte alta del personal fuera de convenio y la parte baja de fuera de convenio. En ese momento los sindicatos cerraban presupuestos de incrementos salariales mucho más altos que el del de fuera de convenio, y entonces ahí se empezaron a solapar quizás los operarios más calificados o los técnicos empezaban a tener salarios más altos que sus supervisores que estaban fuera de convenio. ¿Sí? Sí, Entonces, una de las soluciones que encontraron las empresas fue, bueno, mientras no podían dar ajustes salariales iguales que el dentro de convenio o más altos que el dentro de convenio, al menos lo que hicieron fue introducir una gratificación anual o un bono anual por resultados a toda la pirámide de fuera de convenio, como para que a fin de año al menos se despegaban estos casos de solapamiento que existían. ¿Sí? interesante. Y también es interesante esta parte de cómo se va a realizar el pago al bono, porque es muy frecuente esto, sobre todo en la parte de ejecutivos y gerentes, de la pregunta de por qué mi bono en pesos cuando se generalmente es fuera del cierre del resultado, o por qué, o sea, por qué no hacer otro tipo de variantes, ¿no? Y Sí. claramente el 84% lo pagan pesos argentinos, porque también hay mucho run, digamos, ¿no? Hay Sí, mucha informalidad en sí. donde se asume que todo es en dólares ahora y no es tan así, ¿no es cierto? No, bueno, a ver, eso es importante, Eugenia, y por ahí lo linkeo con lo que sigue, ¿no? Hoy yo digo, hay una preocupación importante por parte de las empresas a ver cómo podemos hacer para poder, fundamentalmente en este sector de alta tecnología, para poder atraer, para poder retener. Cómo podemos hacer para ser más competitivos. Hoy este sector, digamos, de alta tecnología, más allá de competir en el mercado interno, competimos también en el mercado externo. Con esto que estoy diciendo, aparecen empresas del exterior, digo, empresas holandesas, empresas alemanas, empresas españolas que vienen directamente a contratar a gente, digamos, a empleados en el mercado argentino, les ofrecen servicios, digamos, honorarios por servicios, y obviamente le pagan todo es dólar, hay muchas veces depositados en algún país del extranjero. Digo, también competimos contra esa realidad. Entonces, empieza a aparecer esto de, perdón, este tema de la dolarización parcial, de la dolarización total sobre el salario, sobre el bono. Entonces, digo, existe una preocupación, cada vez más hay empresas que toman medidas al respecto. Ahora, esto no significa que lo estén haciendo todas las empresas y todo el mercado.
Yo digo, si miro el mercado general, hay un 20% de empresas que están, o miro el mercado de alta tecnología y acá dice que hay un 26% de empresas que están tomando medidas, yo las llamo disruptivas, diferenciales, más competitivas. Esto hace 3 años, en vez de ser un 26%, era un 10%. Es decir, crece, la preocupación está y se empiezan a plasmar en medidas. Lo empezamos a ver en medidas. Ahora, no es que la mitad más uno del mercado lo está haciendo, ¿sí? Y acá voy a decir algunas características que tienen que ver con esto. A ver, si yo digo hay un 20% de empresas de la industria general, hay un 26% en el sector de alta tecnología. Otra vez, claramente la preponderancia de las acciones y de las medidas se está viendo en este sector. Alta tecnología y fintech. Son medidas que habitualmente alcanzan a un grupo de empleados, no a toda la compañía. Alcanza al gerente general, a su primer línea de reporte, y algunas empresas también extienden esto a todo el personal de áreas core, de áreas corazón específicas del negocio, ¿sí? Y acá diría, voy a dividir en dos grupos. Empresas que fueron a la corporación a pedirle tomar alguna acción referida a dólar. Algunas lo consiguieron, otras no lo consiguieron. Entonces, las que no los consiguieron avanzaron dando incrementos salariales más competitivos, ¿sí? Empresas que consiguieron la autorización del dueño de casa matriz para dar ajustes que acompañan la inflación y superan, en algunos casos, un 10%, un 15%, ¿sí? Las empresas que consiguieron algo respecto a dólar, diría, algunas les dijeron, respecto al salario no vamos a hacer nada, en todo caso vamos a hacer algo respecto al bono. Y entonces el bono lo determino en dólares, lo pago en pesos a un tipo de cambio al momento de liquidarlo. Generalmente es tipo de cambio de presupuesto de la compañía, o algunas han logrado contado con liquid o el MEP. Otras empresas han conseguido hacer algo respecto al salario base, y cuando es salario base, en general lo que se habla, lo que se ve acá de tendencia de mercado es conseguimos otra vez que se nos defina parcialmente una parte del salario, el 20% del salario, el 30% del salario, en moneda dura, pero que lo pago en pesos a un tipo de cambio MEP o contado con liquid al momento de liquidar el salario a fin de mes. Entonces, empezamos a encontrar estas medidas disruptivas, pero vuelvo a destacar, no es que esto lo esté haciendo todo el mercado, sino que queda acotado en el mercado de alta tecnología al 26% de las empresas. Hay un 30% que todavía está analizando tomar alguna medida, y hay un 44% que ya no pidió autorización, lo revisaron y no lograron hacer nada. No sé acá, Euge, si te llega algún comentario distinto, algo que quieras agregar. No, es un poco parecido. Hay distintas cuestiones. Hablan del split, pero anulan los aumentos irregulares de la empresa. Entonces, en algún punto, desde nuestro punto de vista, nosotros como hicimos nuestros análisis y no vemos que la dolarización parecería ser algo cortoplacista por el momento, por lo tanto es un no para nosotros, desde el punto de vista de cumplir unas regulaciones y demás. Y también vemos esto mismo, ¿no? Que realmente es un porcentaje
bastante bajo de empresas y para un porcentaje bajo de empleados, aunque por supuesto tenemos algunas que compiten para todos sus empleados en algún porcentaje de su salario, ¿no? Así que eso es un poco lo que nos va pasando. Así que sé que tenías ahí algunas cuestiones Sí, más importantes sí, para compartir. en realidad, por ahí para cerrar, venimos hablando de la criticidad, digamos, de retención y atracción que está atravesando hoy este sector. Entonces quería compartirles algunos indicadores que están ligados a la rotación, que claramente acá tenemos cómo ha ido evolucionando, ya casi creo que son 10 años. La rotación, obviamente, ha habido por ahora el año más crítico fue el año 2019, ¿sí? Después, donde, digamos, en este sector de alta tecnología llegó a haber una rotación del 30% versus un 6-8% de industria general. Claramente el año pasado se desaceleró por un tema de pandemia, y este año en realidad ese 15% es el primer semestre del año. Yo creo que este año vamos a terminar con un número ya muy parecido al 2019. Claramente estos porcentajes crecen dependiendo el sector dentro de alta tecnología, ¿no? Cuando vamos a las empresas de software, principalmente quizá estos números crecen. Cuando vamos al sector de empresas de telecomunicaciones, digamos, lo que es la rotación está como mucho más contenida, ¿no? Sí, Así total. que esto era lo que tenía para compartir. Sé, Euge, que vos querías hacer algunos comentarios ligados a beneficios y cosas que ustedes están Sí, haciendo. sí, algo que me parece importante. Bueno, primero, antes hay una pregunta que es cómo manejan el tema de retención de ganancias, si se aplica un grossing up. Bueno, me imagino que esto es con respecto al bono, que será pactado, pautado a un valor. Supongo que eso debe depender de cada compañía. No sé si tienes algún tipo de información de eso, Marce. Sí, a ver, la verdad es que me alcanzan los dedos de una mano de compañías que conozco que hacen alguna compensación o algún grossing up de impuesto a las ganancias. El resto, por ahora, no hace nada. Es una problemática con la que conviven todas las compañías. Es una realidad de nuestro país. Y digamos, no hemos encontrado compañías que hayan hecho temas extraordinarios al respecto, diría. También hay otra pregunta, si sabes cuál es la media en cantidad de sueldos consideradas para posiciones gerenciales, ¿no? ¿Para qué? ¿Para el bono? Para bono, para bono. Para bono a nivel gerencial. Sí, eh, bueno, a ver, yo digo acá, esto depende mucho del tamaño de la compañía y qué son gerentes en cada compañía, ¿no? Porque seguro. digo, si gerentes es la primera línea de reporte o arriba hay directores, pero a ver, yo digo, en una compañía, hoy en este sector, un gerente general va a tener un bono que va a ir de 4 a 6 sueldos. Quienes le reportan van a tener un bono de 3 a 4 sueldos. Después, digo, los mandos medios, que algunas compañías lo podrán llamar coordinador, supervisor o jefes, van a tener un bono que va a ser de 2 sueldos y medio. Y en este sector específicamente, yo diría de profesionales senior para abajo, la mayoría tiene un salario. Hay algunos que por ahí a los seniors les da un salario y medio y al resto semi-senior y junior un sueldo. Diría un Ujú. poco ese es el esquema. ¿Mm? Sí, yo creo que por el Siempre a tiempo ya target, estamos. Sí, yo creo que por el perdón. tiempo ya estamos. No, 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 ya estamos. Por ahí en otro momento hacemos otro webinar. Sí contarle a la audiencia que, por ejemplo, en misma con respecto a la rotación, nosotros estamos ya terminando el año casi en un 14% siendo de alta tecnología, por lo que nosotros lo que tenemos es un plan de compensaciones, beneficios y, digamos, un atractivo, sobre todo desde el punto de vista de comunicación, muy interesante, que en todo caso
podríamos profundizar, pero básicamente quería contarles rápidamente algunas de las medidas, ¿sí?, que estamos presentando para quizás darles algún tipo de ideas que no hayan pensado anteriormente y que pueda ayudarlos con el tema de bajar la rotación, ¿sí? Un poco nosotros queremos ser atractivos para nuestros talentos, por lo tanto, desde el punto de vista del análisis que hicimos, el tema de continuar con la flexibilidad y el trabajo remoto es fundamental para ser atractivos, y esto de poder trabajar donde quiero y cuando quiero, ¿sí? Hay ahí mucho de si volvemos a la oficina o no. En el caso de Visma, estamos diciendo que volvemos a la oficina si queremos, por lo tanto, eso nos está ayudando con el tema de retención de personal. Desde el punto de vista de la experiencia del colaborador, estamos diseñando una experiencia única. Para eso nosotros lo que hacemos es tender a segmentar y entender la cultura que tenemos en nuestra empresa. Con la segmentación lo que buscamos encontrar es tener una oferta variada de beneficios, esto de tener una billetera virtual, quizás como pedido ya, Rappi, para que la persona pueda comprar desde el punto de vista de su casa o acceder a una cena o a unos almuerzos. Hicimos una medida disruptiva que funcionó muy bien, que fue la posibilidad de que cada uno pueda comprarse su silla gamer, ¿sí?, aunque no lo crean, en donde nosotros hacíamos una colaboración con un porcentaje y descontábamos en cuotas. La realidad es que tuvimos una aceptación dentro de la compañía de un 40%, lo cual implica que hay un interés sobre esto mucho más en el tema de alta tecnología y en el tema de trabajar en home office. Enviamos bolsones de frutas para cada una de las personas. Eso también tiene un impacto en la familia de la persona, lo que hace que el engagement con la compañía sea mayor. Tenemos una oferta variada de espacios, realizamos after office, estamos generando talleres de teatro, de comidas y de pintura para que el encuentro y esto de volver a la oficina no sea únicamente para espacios de trabajo, sino también espacios lúdicos o de diversión, y decirles que la verdad que tuvimos mucho éxito con eso. También desde el punto de vista de la atracción de nuevos talentos, estamos trabajando en planes de referidos e incorporar talento junior. Nos está yendo muy bien con el tema de talento juniors y trainee por medio de bootcamps, trabajando con Alchemist, Henrys y universidades. Eso nos permite, la verdad, que generar un clima de trabajo espectacular que nos está ayudando mucho también con la parte de la cultura. Desde el punto de vista de la comunicación, creemos que es fundamental tener una red para comunicarnos. Nosotros usamos Visma Unite, nuestra red social, en donde comunicamos todas las actividades. Eso también genera un espacio de comunicación y de engagement que nos está ayudando con el tema de la rotación. Parece fundamental continuar con estas acciones. Y obviamente esto de poner las personas primero. Como verán, la gente no quiere ir a la oficina, pero sí es para a un espacio de divertimiento, de conectar, si quiere. Como verán, ahí hice un after y tuvo muy buena aceptación. Lo mismo comidas o incluso una picada o un almuerzo compartido. Así que, o jugar al fútbol o a otras actividades. Así que nada, si quieren generar espacios en donde vuelva la gente a la oficina y a conectar, hay que generarlos desde un lugar por ahí distinto de sentarse a contestar correos, ¿no? Nada, contarles eso y agradecerles desde el punto de vista de la participación de todos. Ya estamos con el tema del tiempo justo en horario. Agradecerte a vos, Marce, por todo. Fuiste muy clara y estuvo muy, muy, muy buena la información. Y bueno, tienen ahí nuestros contactos para conectarse con nosotros a través de LinkedIn o a través de la página de Visma LATAM para cualquier duda o consulta que quieran hacernos, y agradecerles a todos el tiempo. Marce, ¿te sentiste cómoda? ¿Cómo la pasaste? Sí, muy bien. Y bueno, también agradecer mucho por haber pensado en Willis Tower Watson para este evento. Así que un placer. Bueno, gracias a Gracias. todos y les agradecemos a todos la participación.